aire de Caput. Cantan esas hinchadas, porque así comienza. Vamos a arrancar, a ver. Mozo, venga, diga qué comienza. De entrada tenemos ensalada con una variedad de verduras de estación. No, quiero decir, ¿qué está por empezar? Como tiene hambre, tendrá para empezar esta ensalada gourmet con verduritas salteadas exquisitas. No, escúcheme. Para. Antes que nada, la sirven así, toda revuelta. Por favor, alineame la ensalada. ¿Alineada? Claro. Con el 1, el pepino todavía está muy verde. Con el 2, remolacha con buen juego interno, deja un surco entre usted y el baño. Con el 3, la lechuga. No, por favor, Martín, cerrame la 4. Mandame la tanda, dale. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Hey, dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este renacer de la pasión del ascenso aquí por Radio Caput, hoy con un programa realmente muy especial porque vamos a tener, lógicamente, actualidad. Está iniciando una nueva fecha en la Primera C. Mañana se jugará todo lo que queda de esta categoría, la B Metropolitana. Tendremos acción de la Primera Nacional también. Lógicamente, el Federal A que arranca sus fases de reválida y de zona campeonato, pero también vamos a tener un programa realmente muy especial, como decía, porque estamos en la previa a el Día del Amigo y por eso queremos dedicárselo a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes aquí desde hace 8 años en Caput, un año y piquito más, donde estuvimos previamente en Radio Semilla, y disfrutar entonces de un programa vinculado también, nostálgico también, recordando aquellas amistades en el fútbol, en el potrero, en todos lo que tuvimos la posibilidad de vivir en esta previa al Día del Amigo. Claro que sí. Previo a eso, vamos a saludar a un verdadero amigo. Vamos a saludar a Martín Farfán, operador y encargado de la puesta al aire, a quien volvemos loco, y sin embargo, bueno, él con toda su destreza, también a Martín Loza, que andan por allí, le mandamos un fuerte abrazo, una línea de doble 5, 2 zagueros centrales aguerridos y que le meten puro pulmón, puro corazón, y bueno, y que hace que llegue en condiciones este programa ahí donde nos estás escuchando en este momento, así como también quien nos está escuchando en algún lugar del éter, ¿no? En algún lugar de la ciudad de Buenos Aires está el periodista que más conoce del fútbol, del ascenso, esa voz en el teléfono, ese alarido de gol después de un 0-0 en el primer tiempo. Estamos hablando del que todo lo recuerda, el que todo lo sabe y todo lo comparte, que es lo más importante, ¿no? Carlitos Seriani con nosotros. ¿Cómo andás, Carlitos? Me das 2 minutos y salgo al aire. Bueno, bueno, te agarramos en un momento de precalentamiento entonces, ¿no? Bueno, estábamos hablando de que arrancó la Primera C mientras hacemos un parate para
para recibir a Carlos Seriani, porque la Primera C está comenzando con un partido entre extremos, ¿no? Luego vamos a hablar de alguna información específicamente de la Primera C, pero en este caso Ituzaingó está jugando contra Puerto Nuevo. Hace unos minutitos, nada más, hace 41 minutos arrancó el partido. ¿Y por qué es importante? Porque Ituzaingó tiene la posibilidad de meter primera, de meterle una presión impresionante a Central Córdoba en su zona y quedar con el triunfo en el primer lugar de la tabla. Recordemos que Central Córdoba había metido un envión increíble en el arranque y que, sin embargo, bueno, después su intensidad fue menguando. Los de atrás se fueron acercando y Ituzaingó siempre lo tuvo. Uno de los grandes adjetivos que se le pueden poner es el de ser constante, el de nunca separarse, nunca dar el torneo por perdido, y por eso en este preciso momento, a los 41 minutos de juego, está derrotando a quien va último, a Puerto Nuevo, por 1-0 con gol de su gran goleador, Alcides Miranda Moreira. Va a ser lo que resta de partido lo vamos a seguir muy de cerca, porque tranquilamente entonces podemos arrancar el día sábado con un nuevo puntero de campeonato en su categoría, en su zona, mejor dicho, ¿no? En la zona A. Perfecto. Dicho esto, entonces, Carlitos, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿estamos? Mira, te cuento, o les cuento a todos los oyentes, buenas noches. Estoy en mi casa porque estoy con una especie de bronquitis bastante pesada, toso, así que si en algún momento dejo de hablar es porque estoy tosiendo o mordiendo una madera para no toser. Pero a eso se agrega que cortaron la luz. No, no lo puedo creer. En invierno. Yo estoy en absolutamente oscura, y mi hija, que se había ido, mandó a un amigo de ella con esos faroles de noche. Ajá. Esos que te Y traen justo vino ahora. bichitos, ¿no? Esos Además. que hay en los campamentos. Claro, sí. ¿Cómo? Los que te traen bichitos, digo, Bueno. ¿no? En los Sí, campamentos. acaba de un bichito grande soy yo. La cuestión es que justo me dijo que llegaba a 7:30, llegó 8:10. Sí. Pero sí. no le puedo decir nada porque Obvio. vino a dar la luz. Obvio. Entonces justo, pero viste, son esas cosas que pasan. Bueno. Pero a mal tiempo, buena cara. O a obvio. Luz, buena cara. Esto es así, tenés que remarla todo el año porque antes te cortaban en el verano. Ahora en invierno, también en primavera y en otoño, ya hay cortes masivos en todo momento. Vamos a meternos, si te parece, Carlitos, en la editorial de hoy. Sí, porque, a ver, quería empezar hablando hacer un poquito de historia, Gonzalo. Sí. ¿En qué sentido historia? Historia en que los que peinamos canas o los que no tenemos canas, porque no tenemos pelo, recordamos hace 20 años, 30 años, 40 años, los torneos de primera división, no era la liga, no era la copa de nada, era el torneo de primera división del fútbol argentino, con River, Boca, Racing, Independiente, bla, 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 bla. Pero también los recordábamos con equipos históricos de primera división como Ferro, como Quilmes, como Atlanta, Chacarita, puedo seguir nombrando, Colón. Incluso equipos que se habían, digamos que en cierta forma, afincado en primera. Hace no muchos años atrás Arsenal, que inclusive ganó torneos internacionales, All Boys, Nueva Chicago. Resulta que esos equipos hace años que están compitiendo en el ascenso, pero aparte, en esta, digamos que, retrospectiva que estoy haciendo, incluso equipos de otras categorías. Sí. O sea, por ejemplo, Deportivo Español.
Exacto, pero aparte, la segunda categoría del fútbol argentino, antes del Nacional, eran Temperley, Los Andes, era San Telmo, y hay Docsur, y hay muchos equipos, Gonzalo, que bajaron a una tercera categoría, o que bajaron a una segunda, en este caso el Nacional, y esta es la idea de la editorial, jamás volvieron. Ferro 25 años, Atlanta más de 30, Quilmes subió pero bajó, Chacarita lo mismo, pero mirando para abajo, para no hablar solamente de equipos de primera división, Los Andes estuvo más de 6 años en la tercera categoría del fútbol. Docsud hace muchísimos años que está en la tercera categoría del fútbol. Antes era la C, bueno, ahora está en la B, pero sigue estando en la segunda, en la tercera categoría. Deportivo Español, Sportivo Italiano, o sea, ¿qué pasa o qué pasó para que el club, la institución o quien sea de una categoría baje y en vez de pegar el golpe y suba de vuelta, se queda afincado ahí? Es como que le cuesta, o sea, el cimbronazo del descenso hace que les cueste. Vos fijate el caso de Ferro ni siquiera en 25 años jugó una final para subir. Sí. Colón hace 2 temporadas que bajó, era número puesto, y Colón, si no es por Talleres de Escalada y el CADU, estaría pensando muy seriamente en bajar de categoría a la B Metropolitana. Sí. Entonces, y como eso te vuelvo a repetir, hay infinidad de equipos. ¿Qué pasa con que de repente el equipo que baja no vuelve a pegar el envión para subir? No toca a fondo como pasó con Lanús, que fue a la 6 y volvió, Chaca, ¿me entendés? Como para decir, bueno, más abajo no podemos llegar, ahora hay que subir. ¿Dónde está el problema? ¿Es dirigencial? ¿Es de institución? ¿Es de las comisiones de fútbol? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Primero y principal, estabas hablando muy bien de equipos que son de primera división. En realidad Atlanta pasó más tiempo en primera división. Ferro, Quilmes, si bien tuvo muchas subidas y bajadas, fue campeón de la primera división, de hecho. Mismo Chacarita. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que ver. Por un lado, el hecho de el bajar de categoría a veces pareciera que fuera sencillo volver a... Y esto lo digo primero hasta como una cuestión banal, ¿no? Decir, lo primero que piensa el hincha es, bueno, contratamos a gente que sea de experiencia, a un técnico que sepa y nos mandamos. Cuando tiene sus propias mañas, ¿no? La categoría, la de abajo, y cada vez se vuelve más combativa, y cada vez se vuelve más complicada, incluso por lo que siempre hablamos psicológicamente, que si vos tenés a Deportivo Español en la C, bueno, cualquier equipo mucho más humilde, que siempre estuvo en la C, primero sabe cómo jugarla, y segundo, sabe, va con la servilleta puesta, el cuchillo, el tenedor, y va a querer ganarle a Deportivo Español, a Sportivo Italiano, a la Ferrer y a quien fuera. Claro. Por el otro lado, le hemos hablado a Luis García respecto a esto. La semana pasada, el técnico del puntero del campeonato de Atlanta. ¿A qué se debe esto? Si eran cuestiones dirigenciales, mermas o metidas de pata, que en muchos casos lo hubo hasta el punto de dejar prácticamente en quiebra al metida de pata, quiero decir, muy inocentemente, ¿no? Muchos de ellos deberían o terminaron en la cárcel o llevándose hasta el agua de los floreros, pero digo, y gracias a su gente volvieron a renacer. Pero es culpa de ellos, y él nos decía, mirá, el fútbol del interior creció y tiene un sustento provincial que hace que sea realmente muy complicado poder batirlos, digo, ¿no? La cantidad de equipos que hay
en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires cuando hablamos de equipos de una gobernación en alguna provincia? Ahí hablás como mucho de 3, de 2, de 3 en una categoría, con la necesidad de que represente a los suyos y por ende y que llegue a primera división, hace que sí, efectivamente sea complicado sumar refuerzos, porque quizás es mucho más importante a nivel fútbol, a nivel vidriera, que un jugador elija ir a Rosario o a Córdoba antes que ir a Santiago del Estero, pero tenés la posibilidad de que se erogue una mayor cantidad de dinero en sueldos, lo que termina haciendo que se forjen buenos campeonatos y buenos equipos en Santiago del Estero, hablando en este caso, ¿no? En Jujuy, en Salta, etcétera. Entonces, me parece que hay un montón de cosas. Te quería sumar, por ejemplo, hay equipos que Atlanta desde el 84 que no sube, Ferro desde el año 2000. Estábamos hablando de Chacarita desde hace menos años, igual que Quilmes u All Boys. Pero hay equipos que uno los conoce, aquel que tuvo la posibilidad de ver el fútbol argentino a nivel historia, incluso en el amateurismo, te das cuenta que Defensores de Belgrano jugó una final en la primera división, por ejemplo. Talleres de Remedio Escalada bajó por decreto y nunca más pudo volver a subir. Entonces, mirá desde la época, digo, desde el vamos, ¿no? Lo que cuesta poder volver a subir. Lo que pasa también, a ver, hay equipos, vos nombraste a Ferro, a Quilmes, yo te nombraría a Banfield, obvio, por poner 3 ejemplos, hay más, Dixon, que fueron los equipos que más veces bajaron y subieron. Pero no tardaron muchos años. O sea, Ferro ha bajado 4 veces, por lo menos que yo recuerde, pero subía al año siguiente. Lo mismo Quilmes, lo mismo le pasaba a Atlanta. Pero más allá de que, como muy bien dijiste vos, hay una categoría distinta. Antes era la primera vez y se jugaba contra equipos de Capital, Gran Buenos Aires, como mucho Santa Fe. Y ahora hay que ir a jugar al Chaco, a Mendoza, a Córdoba, y es mucho más competitivo. Yo creo que también hay cierta falla a nivel institucional, no sé, yo diría a nivel comisiones directivas. Espero que muchas hinchadas no nos escuchen para después ir el sábado o el domingo a insultar a su respectiva comisión. Pero vos fíjate que, o sea, no solo no suben, porque bueno, puede darse, pero salvo Quilmes, por ejemplo, que perdió una final con Barracas, fue la última que disputó, los equipos ni siquiera llegan a esa instancia, y eso es lo insólito. Porque vos me decís, bueno, la perdió Quilmes una vez, la perdió Deportivo Maipú, como la pudo haber perdido Almirante Brown. Chacarita jugó una final para llegar a la final, digamos, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, no lo están jugando, o sea, ya no es no subo, ya no es no llego, pierdo una final, qué lástima, me quedé en la puerta y quedé afuera. Es no llegar más que a semifinales, por poner un ejemplo. El caso Ferro o el caso Chacarita, porque Atlanta ni a eso, pero no se llegó ni siquiera a una final en 20 años. Entonces, algo más allá de, como vos bien dijiste vos, hay mucha competitividad que antes por ahí no se daba, pero algo también tiene que andar ahí moviéndose, porque, bueno, el caso más sencillo y último es Colón. Gonzalo, todo el mundo cuando empezó, no este torneo, sino el anterior, daban fija a Colón de Santa Fe, como pasó con Tigre, que bajó y subió, como pasó con Belgrano de Córdoba, que bajó y con Caruso del banco subió. Se lo daban como fija. Colón no llegó, y este año no solo no llegó, sino está haciendo una campaña de descenso. Esas son las cosas que a uno le llama la atención, ¿no? Principalmente con los clubes históricos, porque vos vas a la cancha de Ferro, y el hincha de Ferro le canta a San Lorenzo, le canta a Vélez, no le canta a Morón o a All Boys, que lo tiene en la misma categoría. El hincha de Quilmes lo mismo.
ni siquiera reconoce a Defensa y Justicia, que hace años está afincado en primera y hasta en torneos internacionales. Entonces creo que eso es una materia extraña. Es como que entraron, a ver, si fuese una película de ciencia ficción te diría en un agujero negro, y jamás salieron, Gonzalo. Ahí creo que está centrado todo. Y sí. obvio, después, como dijo García la semana pasada, tenés que bancar no solamente este presente, sino la ansiedad de una institución y de una hinchada que hace muchos años ve que su equipo está estancado en una categoría, no sube, mientras que incluso rivales zonales están arriba y haciendo buenas campañas. Y sí. Efectivamente, vos habías hecho una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos equipos y el caso de Lanús, por ejemplo, que llegó a jugar contra el entrañable Piraña, por ejemplo, Chacarita, Sí. Defensores de Belgrano llegó a estar en la C, Chacarita no recuerdo si llegó a estar en algún momento en la C, pero sí estuvo en la... 2 años. 2 años, claro, bueno. 2 años. Estaban Lanús y Chacarita hace años Claro. en la C. Bueno, Argentinos Juniors, por cuestiones económicas, en algún momento debió juntar equipos con Atlanta, Claro. con ese Talleres adefesio con de Lanús. camiseta, exactamente. A ver, no lo hicieron porque quisieron, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que le falta para impulsarse, para tocar fondo e impulsarse? Bueno, un proyecto de dirigencial. Sí. Pero, lógicamente, con un proyecto necesitas también tiempo. Y es justamente esa ansiedad, esa presión que mete la propia historia que hace que los hinchas digan, bueno, pero ¿por qué en el 80, en el 82 fui campeón? ¿Por qué en el 78 Estudiantes de Buenos Aires, o Estudiantes a secas, fue campeón? ¿Por qué Quilmes? ¿Y por qué ahora estoy acá, no? Eso por un lado, la cuestión interna de fui un equipo que supo estar en la primera división, que sé que tengo que volver a la primera división, pero que se dilata el tiempo y sigo estando en la primera división, eso complica las cosas. Pero por el otro lado también las cuestiones estructurales del fútbol argentino. Cuando te dan un salvavidas para que subas sin merecerlo, sin tener las herramientas necesarias para para bancar esa subida o para impedir esa bajada, como varias veces ocurrió, incluyendo el año pasado suspendiendo los descensos, ¿no? Porque que vos me digas, la justificación es no hay descensos porque así llegamos a los 30 equipos, significa que los de abajo no pueden subir, los que hicieron las cosas bien. Y por ende van a seguir teniendo financiación de primera división aquellos que no lo merecían. El temor es que pierdan esa financiación y bueno, vas a seguir teniendo equipos que no merecen estar en la primera división y vas a seguir teniendo equipos que sí merecen estar en una primera división y que no van a tener que seguir con un costo de televisión, de lo que fuera, recaudación, etcétera, mucho menor. Cuando vos tengas la posibilidad de hacer una evaluación y un proyecto a largo plazo, como muchos equipos lo están haciendo, hablábamos de Atlanta, hablamos de, si bien no le está yendo absolutamente nada bien a Talleres Remedio Escalada, a nivel institucional hizo un montón de obras y lo está haciendo, y son varios los equipos que están creciendo, colegiales, pero desde ese lado, digo, la propia presión de la historia que ejercen sus propios hinchas y la sombra del pasado, de gloria del pasado, y estas cuestiones estructurales del fútbol argentino, y bueno, hacen que muchos equipos tiendan a la pérdida, ¿no? Mira, acabo de recibir un mensaje que me parece muy piola y muy cierto, por eso lo quiero decir al aire, y es del entrañable turco Julio. Un abrazo, no al turco. Y después,
me pone una cosa que es muy cierta. Me dice, sí, tienen mucha razón lo que dicen ustedes, pero también hay un problema institucional, que es la política interna de cada club. Obvio, sí. Es Y verdad. tiene razón, porque la política interna de cada club hace que a veces el dirigente que no es oficialista pueda o quiera ganar una elección con la pérdida de categoría del equipo, o en todo caso con la frustración de no poder volver a primera. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Turco. ¿Por qué, Gonzalo? Porque no se tira siempre para el mismo lado en un club. No se tira porque hay intereses desde el club grande hasta el club que tiene 15.000 hinchas, hasta el club que dice el fútbol es un deporte más, hasta lo que sea. Inclusive el club que depende del fútbol. Entonces, como hay internas dentro de la política de los clubes, hace que en esa interna entren técnicos que por ahí capaz que no es respetado por los jugadores, jugadores que tiran para un lado o tiran para el otro, así vuela un técnico y viene, y el que lo trajo a ese técnico, supuestamente como El Salvador, queda como un idiota, que trajo a otro idiota, o lo que es peor, un tipo que la bolita porque dijo que salió tanto y el técnico no salió tanto, o la hinchada. Sí. Porque vamos a decir las cosas como son, saquémonos, digamos, el antifaz de la cara. Muchas veces, parte de las hinchadas son compradas por dirigentes opositores u oficialistas, como para que no canten en contra del club, como para que canten, etcétera. Y eso convence al resto en el furor de no ganar un campeonato o de perder un partido o de irse al descenso para que entren en la misma y vuele una comisión directiva o lo que sea. Estoy totalmente convencido que eso también puede, no digo que en el 100% de los casos, porque hay clubes y clubes, pero también eso creo que es muy importante para el funcionamiento de un club, porque todos sabemos, Gonzalo, que un equipo de fútbol de cualquier club es tan poderoso, digamos, a nivel emocional, como no lo tiene otros deportes. Vos vas bien en fútbol y andás mal en básquetbol o en hockey, a nadie le importa. Pero si vos vas mal en fútbol, aunque andes bien en hockey o seas campeón metropolitano de handball, a la gente no le sirva el apunte. Por eso hablo, y con esto vamos al corte, si te parece, hablo de un proyecto, pero un proyecto no de una dirigencia, porque la dirigencia te debería durar 4 o 6 años, dependiendo del estatuto de cada uno, 3 años. Tiene que haber un proyecto común entre todos los dirigentes y a largo plazo. Totalmente. Porque señor. de la misma forma que nosotros hablamos de, bueno, eligieron a Caruso Lombardi y después te eligen a Franco y después te eligen al Tata Martino y después todos técnicos quizás diferentes. Franco y el Tata Martino tienen quizás un poco más de conocimiento en común, digo, o de formas de perspectivas en común, pero digo, de la misma forma que nosotros decimos por qué no eligen proyectos a la hora de elegir técnicos, sino que eligen técnicos y no les importa, o jugadores, lateral que corre para adelante o que marca, te traen 5 laterales y después no usan 4. De la misma forma hay que decir que se debería elegir así los presidentes. Porque en Centro Español, por ejemplo, ocurre exactamente esto. Y así lograron poner fin a muchísimos años de no tener una estrella. Y estar ahora en la Primera C, que fue el único que fue el que ascendió directamente cuando se eliminó la Primera D. Quiero decir, la idea es un convencimiento general que termine haciendo que el presidente actual funcione de una forma, pero el que venga y el que venga posteriormente, y así sucesivamente, tengan ideas comunes. Pueden haber variaciones respecto a diferentes detalles y perspectivas, pero tiene que haber una idea fundamental que es el crecimiento del club
y hacia ese lado ir. Después si hay una política interna que convenga que pierda para que... Bueno, entonces ahí es porque permanecen durante más de 20 años o el tiempo que esté en el ascenso y no pueden volver los grandes equipos. Obvio. ¿Vos te acordás cuando hicimos esa nota hermosa al fallecido ahora expresidente de Lanús, Díaz Pérez? Sí, hermosa nota. Acordate que dijo, y acuérdense a los oyentes que la escucharon la nota, que dijo que se unieron todas las, digamos, los grupos políticos distintos que había en el club y dijeron tiramos todos para adelante. O lo sacamos todo o no lo saca nadie. Y ahí empezó a surgir Lanús de vuelta.